El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, esto es Academia Médica, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a tocar un tema un poquito complejo, muy interesante. Nos puede servir mucho para cuando estemos trabajando ya sea en urgencias o en consulta, aunque diría que sería más interesante para aquellas personas que se encuentren en el servicio de urgencias. Hablaremos de la parálisis facial aguda periférica espontánea, aunque yo le quitaría el término periférico, ya diríamos por qué. Dentro de las causas, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y debemos hacer un pequeño recorderis de que cuando hablamos de enfermedades neurológicas siempre hacemos tres tipos de diagnóstico: el diagnóstico etiológico, sindromático y el topográfico. Empezamos siempre con el sindromático, de ahí nos vamos al topológico o topográfico, y por último hablaríamos del etiológico como tal. Entonces, hablando de las causas, porque hay que tenerlas en cuenta y muy presentes antes de empezar a hablar de esto, tenemos unas causas que la principal de ellas es la idiopática como tal, que se denomina también como una parálisis de Bell. Es alrededor de un 50% de las causas. Tenemos una traumática que va del 8 al 23%, y de la cual podemos hablar de una precoz o una tardía, en cuyo caso ya no sería espontánea y solo hablaríamos de una parálisis facial aguda. Igualmente hablaríamos de neoplasias de un 5 a un 13%, siendo la principal lo que es la parótida o un colesteatoma, que también podría analizarse o pensarse como una especie de neoplasia, aunque también sería a nivel infeccioso. Podríamos hablar de tumores timpánicos, que son poco comunes: los meningiomas, los sarquiomas y los neuromiomas del acústico y del facial. Infecciosas de un 5 a un 15%, sobre todo con infecciones auditivas, pensando obviamente en la viral, que es considerada como una de las principales causas de las parálisis idiopáticas, lo cual ya no la haría idiopática y no la haría obviamente una infecciosa de tipo viral. Hablando obviamente del síndrome de Ramsay-Hunt con el virus del VIH, y todas estas enfermedades que pueden darse a raíz de esta infección, ya como coinfecciones, también del virus herpes tipo 1 y de la varicela zoster, recordando también que podemos tener un tipo de situación muy interesante con el virus del herpes, que es un zoster sine herpete, el cual es sencillamente un dolor a nivel auditivo o en el conducto con disestesia en ese mismo dermatoma sin lesiones. Es muy interesante, pero generalmente esto se relaciona con infecciones de varicela zoster y con vesículas a nivel del conducto auditivo externo. Además, la mononucleosis, los virus Coxsackie, también la poliomielitis tipo 1 también son causas muy interesantes de esta parálisis. También podemos tener infecciones micóticas, obviamente relacionadas mucho al VIH, o con muchos factores de riesgo, sobre todo aquellos inmunosuprimidos como la mucormicosis y la aspergilosis. También podemos tener una malaria que afecte a ese nivel, y también podríamos tener bacterianas, como mencioné antes, a nivel otogéneo, con una OMA que se convierte en una mastoiditis que nos genere un colesteatoma a ese nivel, también con neurolúes, alteraciones también como tuberculosis a ese nivel, infecciones con tétano, la enfermedad por arañazo de gato, difteria y la enfermedad de Lyme. Obviamente debemos pensar en enfermedad de Lyme cuando tengamos un paciente con también artralgias, ¿verdad? Que tenga un eritema migratorio, sea único o sea múltiple, además que tenga cefalea, fatiga y tenga linfadenopatías, obviamente con la exposición a estas espiroquetas borrelia, la cual la lleva la garrapatas, nos haría obviamente pensar personas que tengan VIH, como mencioné anteriormente, con sífilis o con tuberculosis, personas trabajadoras de vida sexual, hombres que tienen relaciones con otros hombres de manera activa o pasiva, etc. También, por ejemplo, recordar también que tenemos también unas causas neurológicas como la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, todas estas enfermedades neurológicas tendrían también algún otro tipo de alteración neurológica
concomitante, no solo una alteración de parálisis facial aguda. Síndrome del Beckerson-Rosenthal, que es una enfermedad autoinmune, se da más que todo en mujeres, no tiene predicción por edades y es una enfermedad en la cual, además de la parálisis facial, podemos analizar una lengua trífida con obviamente jeroglíficos en la misma. Esto podría asociarse, este síndrome de Rosenthal, obviamente con además otras alteraciones neurológicas. Interesante también recordar que este síndrome genera una hinchazón facial, lo cual también es nos orienta al diagnóstico, y que además de esto no siempre se da la triada. Entonces es algo para tener en cuenta. Otras causas también que podemos tener, como tipos de enfermedades sistémicas, la tirotoxicosis, la porfiria aguda, recordando siempre ese dolor abdominal adicional, la sarcoidosis con ese síndrome de Hilford, que se puede dar en una gran cantidad de casos, sobre todo la neurosarcoidosis es una causa importante de esta causa. Puede dar una parálisis, ya no sería unilateral sino bilateral. Además también puede ser recurrente, listo, y además de eso puede tener otro tipo de alteraciones, como una neuropatía óptica, es decir, una alteración a nivel del nervio óptico, o una neuropatía periférica, es decir, ese dolorcito en las palmas y en la planta de los pies, que sería también concomitante con esta alteración. Igualmente se podrá analizar de deterioro cognitivo y algún tipo de disfunción endocrina. Entonces miren que es muy interesante todas estas cosas. También se puede ver en un déficit de vitamina A, en una intoxicación por monóxido de carbono y en una amiloidosis, igualmente que en una ingesta de etilenglicol. Interesante también destacar una cosa que se llama el síndrome de Gradenigo. Se puede dar obviamente en la mastoiditis, y podría darse obviamente aparte de parálisis del séptimo, parálisis del sexto, y además se puede dar un dolor retroorbitario concomitante. ¿Listo? Entonces estas son como todas las principales, por no decir todas las causas de esas parálisis facial agudas. Ya cuando llega un paciente, que vamos a hacer primero un examen neurológico completo y veremos el por qué. ¿Listo? Porque tenemos que analizar si hay linfadenopatía, cómo están esos oídos, si hay disestesis, algún dermatoma, si hay debilidad en algún tipo de nervio, lo cual nos haría pensar obviamente en algún tipo de neoplasia, porque las principales cosas que nos hacen pensar a nosotros en neoplasia es que tenga un espasmo, algún tipo de contractura facial, y que la parálisis más que a debilidad sea debido a esto. También alguna hipoacusia ipsilateral, que tenga alguna masa en la parótida, debilidades de pronto en alguna rama del facial, y que sea un curso lentamente progresivo. Estos neoplasias pueden ser primarias, como bien mencioné yo, pueden ser una metástasis leptomeningia, rescatando entre las primarias los schwannomas del facial y de la parótida, los cuales estaban ahí. Entonces es muy interesante también lo que es el examen cutáneo, antecedentes, debido a que las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que están en el tercer trimestre o en la primera semana posparto, tienen mucho más riesgo de presentar estas parálisis faciales, un riesgo mayor a las 3 veces de lo normal, recordando que la incidencia normal de una parálisis de Bell, que es la que más tiene datos estadísticos, es aproximadamente un 30% por cada 100.000 habitantes. Listo. Pero hablando de las parálisis como tal, los antecedentes, es decir, que sea embarazada en este último tiempo, va a tener 3 veces más de riesgo de presentarla, sobre todo si tiene alguna alteración de tipo hipertensivo, ya sea una hipertensión crónica y está embarazada, o una hipertensión asociada a la gestación, o preeclampsia o una eclampsia. Igualmente esto se debe a que las mujeres en embarazo generan un edema perineural
generan una hipercoagulabilidad que va a generar trombosis a nivel de esos vasos que irrigan esos nervios, y además de eso también de la inmunosupresión relativa que tienen estas mujeres al estar embarazadas. Otro antecedente pero muy importante son los pacientes con diabetes mellitus. Se considera que el 10% de las parálisis de Bell son explicadas por diabetes, y esto debido al daño microvascular que genera la diabetes no, sobre todo la no controlada, con la inflamación crónica concomitante. Listo, los pródromos son muy importantes. Si tenemos un cuadro viral, si tenemos una parálisis previa, por ejemplo, y tenemos una otalgia previa, nos hace pensar en hacer unas cosas o hacia otras. Si tuvimos un trauma, etc. Como ya mencioné, el examen de cuello y la cara es muy importante por lesiones, si tenemos eritema, etc. Si tenemos exposiciones recientes al monóxido de carbono, al etilenglicol y demás. Y también si tenemos diabetes, como lo mencioné antes, por eso es importante que siempre hagamos una glucometría. Entonces mira que cuando nos llega un parálisis facial aguda a la consulta o a la urgencia, fácilmente con un examen físico bien detallado y con una glucometría podremos analizar si el paciente si estamos ante un cuadro que nos puede orientar hacia una causa extraña o hacia una causa más común, teniendo en cuenta que con estos valores, nada más con las traumáticas y las idiopáticas, tenemos aproximadamente un 70% de las causas. ¿Listo? Y si a eso nosotros le eliminamos la diabetes y le eliminamos el embarazo, entonces mira que tenemos mucho más, un poquito inclusive hasta el 80 o más de porcentaje de los pacientes, lo cual nos haría fácilmente abordar este tipo de problemática. Entonces la clasificación, como ya decimos, un breve recuerdo etiológico para tenerlo siempre presente. Vamos a hacerle una clasificación tanto en la severidad como a nivel topográfico. A nivel de la severidad lo podemos hacer con la escala House-Brackmann, que es muy interesante. También utilizan a veces la Sunnybrook algunos autores. Yo utilizaré la House-Brackmann en este momento, analizando que de grado 1 a 3 es leve y de 4 en adelante se considera severo. Aquí tenemos una pequeña escala, analizar siempre lo que es el cierre del ojo, lo que es la parte de la asimetría facial visible o solo a los movimientos. Listo. Y básicamente la topográfica, obviamente a la hora de parálisis facial en general, recordando que hablamos de la periférica, listo, donde solo vamos a tener pérdida de movimiento voluntario, de pérdida de movimiento emocional, es decir, no vamos a reír ni etcétera. Tenemos una hiperacusia que puede ser ocasional, listo, y podemos tener alguna afectación en la secreción lacrimal, listo. Nuclear, obviamente, si hay alteración concomitante del sexto par, recordando obviamente que siempre lo dijimos de el síndrome de Gradeningo, analizando si el paciente tiene mastoiditis o no. Y a nivel central, obviamente, si solo es una afectación del hemicuadrante inferior, lo cual obviamente hay que analizar que el daño es a nivel central y ya tocaría hacer una tomografía. Entonces miren cómo es interesante hacer un buen examen neurológico para poder enfocarnos y ver en dónde estamos. Entonces, al realizar el examen y tener ya un paciente con una parálisis facial aguda, ya sea periférica, espontánea, etcétera, listo, o nuclear, periférica o central, listo. Entonces, hablando de que si tiene una parálisis, vamos a analizar primero si es repentina, es decir, tiene menos de 48 horas. Segundo, si es unilateral. Además, si tiene afectación de otros nervios, como el quinto, el noveno y el 12º. ¿Listo? Además, si el examen del cuello y la cara es normal, es decir, no hay linfadenopatía, no hay lesiones cutáneas, no hay masas, etc. Si hay un pródromo de otorgo de disacusia, listo, es muy importante porque nos podría hablar de una parálisis secundaria a como mencioné antes, a un herpes zóster sine herpete. Entonces podríamos pensar que probablemente sería infeccioso viral, pero se trataría obviamente como idiopático. Además, como mencioné antes, no lesiones cutáneas. Si tienen el resto del examen neurológico está normal,
normal, sino tiene antecedentes de diabetes mellitus o embarazos, listo, porque si tiene estos antecedentes pensamos obviamente en que es idiopática, pero si no, si tiene otros ya hay que tratar de buscar otras causas. Si tiene una máxima expresión en 3 semanas, una mejoría en 4 meses, aunque esto lo veríamos ya posterior a la recuperación, ¿verdad? Si tiene una hiperacusia, oye, y no hipoacusia, porque ya hablando de hipoacusia podemos pensar en algún tipo de tumor. A nivel de edema facial, pensando obviamente en este síndrome que mencioné antes, el cual obviamente es muy interesante y pues tendría que tener en cuenta, aparte de la lengua trífida que también ya mencioné antes. Y también que la parálisis sea de leve moderada, es decir, un Brackman menos de 4. Obviamente teniendo en 4 el cierre incompleto del ojo, es decir, con un cierre completo del ojo, nada más con eso nosotros diría que es leve. Solo con el cierre del ojo podríamos enfocar y decir que esa parálisis es leve. Si queremos ser más específicos, podremos analizar si la boca tiene asimetría o no. ¿Listo? Porque si tiene una asimetría leve y un cierre de ojo completo, podríamos clasificarla como grado 1 o 2. O si quieres podemos decirlo 2. Listo, porque el examen, recordando que se hace tanto al descanso como a los movimientos gruesos, es decir, al pedirle al paciente que mueva la cara. Entonces realmente decimos que todos estamos obviamente en House-Brackman grupo 1 porque no tenemos debilidad ni al reposo ni a los movimientos gruesos, pero apenas tenga alguna alteración ya hablamos 2. Si tiene alteración en el cierre del ojo o el cierre del ojo es incompleto, listo, al movimiento, es decir, al pedírselo, ya hablaremos de un grado 3, grado 4 cuando no hay cierre del ojo, o el cierre del ojo, perdón, es incompleto cuando no hay un cierre del ojo. Obviamente se habla de 4 y ya obviamente cuando no hay ningún tipo de movimiento hablaríamos de un grupo 6. Entonces, si el paciente tiene todo esto, nosotros decimos, bueno, vamos a considerar en lo más probable que es una parálisis de B, es decir, una parálisis idiopática, y a todos esos pacientes le vamos a dar corticoides, prednisona de 60-80 miligramos al día por 7 días. También le podremos dar prednisolona 60 miligramos por 5 días y le disminuimos 10 miligramos por día, es decir, el día 6 damos 50, el día 7 damos 40 y así vamos disminuyendo hasta llegar a 10 miligramos o 5 miligramos y el otro día, pues el último día no daremos. Y además de eso, como mencioné antes, analizaremos dos cosas: la apertura ocular incompleta, con lo cual tendríamos que utilizar lágrimas artificiales o un cuento si es en la noche, y también podremos utilizar, o por lo menos para dormir, cerrar con cinta adhesiva, esto para evitar la ulceración de la córnea. Listo. Y la parálisis completa, es decir, con un House-Brackman mayor de 4, ya podríamos pensar obviamente en dar Valanciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, o aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Yo recomendaría dar a las 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Son 5 veces al día. Respetaríamos un poquito las horas de sueño y la verdad tienen una muy buena eficacia. Obviamente, entonces, si el House-Brackman tipo 4, aunque yo aquí menciono que House-Brackman completo, esto es para hablando el tratamiento que le vamos a dar, listo, por el herpes cine herpete. Si no cumple estos criterios realmente, ahí es cuando debemos enviar exámenes, y hay 3 tipos de exámenes. Los primeros son los electrofisiológicos y sirven realmente para el pronóstico. Listo, solo si hay parálisis completa, por eso menciono House-Brackman 4 en adelante. Esto vamos a hacer 3 tipos de exámenes: una electromiografía, una conducción del nervio motor y una estimulación del supraorbitario. Esto realmente nos va a nosotros ayudar en el pronóstico y en el seguimiento. Vamos a ver qué tanta recuperación hay o no con respecto a los exámenes anteriores. Los exámenes de laboratorio vamos a analizar otras causas, listo, que no sean quirúrgicas, es decir, todas estas etiologías que mencionamos anteriormente. Y estos son los listados de exámenes que vamos a mandar: un ELISA para el INE, un VIH, un BRL o un FTA-ABS. También sería interesante una biopsia de la parótida si vemos de pronto que hay alguna masa en ese nivel, un estudio de líquido cefalorraquídeo para analizar obviamente algún tipo de infección local, ya sea tuberculosis local, también por ejemplo pensando en una sarcoidosis neurológica o una amiloidosis.
También podríamos analizar una TSH para la tirotoxicosis, vitamina A por los déficits de vitamina A, la valoración por oftalmología, obviamente, para analizar todas estas partes de las úlceras y las neuropatías y otros exámenes dependiendo de lo que nosotros consideremos según lo que tengamos, ¿no? Y los exámenes obviamente imagenológicos, que son los que van a descartar sí o sí causas quirúrgicas, obviamente en todos los demás casos, listo, es decir, exámenes de laboratorio sí o sí, exámenes imagenológicos sí o sí y exámenes electrofisiológicos solo para pronóstico, ya sea una tomografía con contraste de alta resolución o una resonancia magnética nuclear con gadolínio, y ambas deben incluir obviamente el cerebro, el temporal y la parótida, esto por todo lo que es la parte de la anatomía del nervio facial, recordando que este es un nervio mixto. Tiene fibras eferentes que son motoras y parasimpáticas que van a nivel del salival, y las eferentes que son el busto, los 2/3 anteriores a la lengua, y obviamente unas somáticas eferentes, sobre todo el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Él tiene 3 segmentos y por eso es que tenemos sí o sí en estas imágenes que pedir el hueso temporal y la parótida, porque la parótida por la cuestión de los tumores a ese nivel, y además el del temporal porque es que hay una parte, acordándome que ese nervio sale por el trozo mayor, y la cuerda del tímpano, que es la parte más grande, sale a nivel de del estilomastoideo, ya en la parte extracraneal, y obviamente tiene en la parte más estrecha es la parte laberíntica, por eso es que las infecciones a este nivel pueden alterar este nervio. La terapia, como ya mencioné, es una terapia que se le da a todas las personas. Aparte de esto, también siempre se debe mandar a fisioterapia, aun cuando en fisioterapia puede hacer diferentes tipos de intervenciones, ya sea acupuntura, terapias mímicas, faciales, puede hacerle masaje, estimulación eléctrica, inclusive estimulaciones con calores, y también una parte de la biorretroalimentación, y también las complicaciones que se puede dar a este nivel. Las complicaciones de este nivel, creo que la más difícil es que primero no tenga de recuperación completa de los movimientos. Esto se da obviamente entre más tenga alteración, es decir, entre House-Brackmann sea más alto, menos recuperación va a tener. Además de esto, la sincinesia y las contracturas son una complicación que se da en el 15%, también con los House-Brackmann mucho más elevados se dan más, y la sincinesia hace referencia a esas contracturas o espasmos a realizar movimientos voluntarios. Por ejemplo, está el lagrimeo gustativo, que es una sincinesia no motora, por ejemplo, lágrimas de cocodrilo que llaman, en donde el paciente al tener una salivación va a lagrimear, o también puede generar una sudoración facial al salivar. Entonces es muy interesante. Esto se puede tratar con toxina botulínica, y también hay unas motoras, por ejemplo, que de pronto haga un movimiento a nivel de la comisura labial al cerrar el ojo o cualquier otra cosa. Listo. Esta complicación se considera que es una complicación tardía y sencillamente se da por un nuevo crecimiento a nivel de esos nervios que están ahí a nivel local. Y pues para la cuestión del cierre ocular, si no hay una mejoría en el cierre ocular, se pueden utilizar varias terapias. Ya esto lo haría oftalmología como tal, pero se puede utilizar, por ejemplo, unas pesas palpebrales, las cuales pueden ser de platino o de oro. Se prefieren de platino, tienen menos alergia, son más pequeñitas, menos pues, riesgo de que genere alguna complicación. También se puede hacer un retraso del párpado inferior, o inclusive si las mismas pesitas no funcionan, puede hacer unos resortes palpebrales. Ya como mencioné, esto lo haría a nivel oftalmología, perdón. Y pues nada, esto es la parálisis facial aguda. Coloqué el término periférico espontáneo porque es como el énfasis, debido a que la parálisis de Bell, menciono nuevamente, es aproximadamente un 50% de las causas. Y esto fue Academia Médica. Espero que les haya gustado el video. No se olviden darle like, suscribirse al canal, prender la campanita, y espero cualquier comentario para que sigamos debatiendo el tema. Un placer y hasta la próxima.